Yo creo que nuestra iglesia tiene como dos grandes puntales, nuestra iglesia católica, digo. Uno que tiene que ver con todo su énfasis en lo social, donde probablemente maticen más, maticen menos, hay siempre un reconocimiento a cuál ha sido su labor. En cambio, cuando entramos a los temas valóricos o aquellos problemas morales que atañen a la vida moderna, el juicio respecto a los mismos católicos hacia su iglesia es un poco más duro o a lo menos con más distancia. ¿Te pasa eso? Bueno, yo creo que la iglesia yo creo que abandonó mucho la educación sexual. No sé si la tuvo en algún momento, pero en este momento, si tú visitas casi todos los establecimientos católicos, inclusive cristianos de la iglesia evangélica, yo creo que cuesta mucho que la educación sexual ingrese como algo natural y normal dentro de la formación de los niños y las niñas. Cuesta mucho conversarlo, discutirlo. Hace años atrás, cuando se armaron estos diálogos, me parece que se llamaban las JOCA, costó mucho y fue una crítica muy grande. Yo participé de algunos de ellos y eran muy abiertos, claro, eran muy conflictivos, porque las preguntas que te hacían eran complejas de parte de los chiquillos, pero esa es la realidad que ellos viven. Es la realidad que todos los días se enfrentan chiquillos que ya en sexto, séptimo básico, en muchos de estos lugares, comienzan a tener aproximaciones sexuales o relaciones sexuales ya en octavo. O sea, si lo queremos esconder, va a aparecer por algún lado, ¿ya? Y va a aflorar por algún lado. Y yo creo que ahí hemos sido muy poco sistemáticos dentro de la iglesia. Hay muchos programas. Nosotros recibimos, de hecho, en la pequeña comisión que participamos, buenos programas, me imagino, de la perspectiva de la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿esos programas son vinculantes para los colegios católicos? No son vinculantes, cada uno hace lo que quiere. Y no es que tú digas, mira, vamos a hacer este programa de trabajo que está fundado en determinados principios valóricos, pero además en determinados principios psicológicos también del desarrollo de la persona, y lo que queremos es que esa persona el día de mañana tenga una sexualidad madura, ¿ya? Que puedan vincularse a los demás respetando a los demás y respetar también su propia identidad sexual. Y eso yo creo que no lo hemos trabajado con la profundidad que lo deberíamos haber trabajado, y esto es una discusión eterna dentro de la iglesia. Y me parece también que ha costado mucho que la iglesia asuma la sexualidad, a pesar de todos los documentos de la iglesia preciosos en torno a esto, como algo natural del ser humano, creado por Dios, que no encierra en sí el mal, ¿ya? Siempre está este residuo de que la sexualidad encierra el mal, encierra el mal. Y yo creo que el mal está repartido por tantos lados del ser humano y generalmente emana desde dentro del corazón del ser humano y no desde afuera, ¿ya? Y a propósito, Benito, que el mal está repartido en toda la humanidad y eso probablemente no excluye a la iglesia, me imagino que para gente como tú ha sido especialmente doloroso el cuestionamiento evidente hacia la jerarquía eclesiástica a partir de cómo se han tratado los casos de abuso sexual y de pedofilia, no solamente en el mundo, sino en Chile. Bueno, muy doloroso, y creo que, como lo he dicho cuando me han invitado a conversar este tema a distintos grupos de personas, si no hay discusión seria del poder dentro de la iglesia, esto no se va a resolver, porque esto es un tema específico, grave, pero hay otros temas que también son graves y que no hemos sido capaces de discutirlo a fondo. ¿Cómo cuáles, ponte tú? Por ejemplo, vinculado al poder, me refiero. Vinculado al poder, todo el tema de las nunciaturas, pues los nuncios. Algo que el cardenal Silva lo dijo en su momento, que no tuvo apoyo, ¿no es cierto? Imagino que en el Concilio Vaticano II no hubo mucho apoyo, pero eso no debería ser parte de la estructura de organización de la iglesia. Eso está vinculado al poder. ¿Cómo sostengo el poder en los territorios, siendo que tú tienes obispo y conferencia episcopal en cada país hoy día y tienes medios de comunicación espectaculares que el cardenal en Chile se puede comunicar hoy día con el Papa por teléfono y conversar? ¿Qué hace el nuncio en Chile? ¿Qué hacen los nuncios en el mundo? Yo me escandalicé cuando llegué a Mozambique y vi la casa del nuncio, en uno de los países más pobres del mundo, una de las residencias más ricas del mundo. Si desde la iglesia estamos promoviendo el servir a los más pobres, bueno, ¿cuántos miles de millones de pesos se gastarán eso, millones de euros se gastarán esas personas que pasan a ser, ¿no es cierto?, como embajadores de la iglesia, siendo que la iglesia tiene presencia en todos estos lugares a través de sus conferencias episcopales? Y si no la tiene, envía un representante del Vaticano, pero si la tiene, reemplázalo. Eso es mantener el poder, mantener el poder. Y creo que si no nos vamos limpiando de ese poder que nos causa daño, va a ser muy difícil. Lo segundo es que ese poder también se refleja en los espacios que la iglesia no quiere perder. En la discusión de la ley de culto, por ejemplo, yo que soy una persona católica, creo que las personas tienen derecho a buscar la verdad. Todas las personas, como mis padres me enseñaron a mí a buscar la verdad y me fueron metiendo, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de la verdad. Bueno, todas las personas tienen derecho a buscar la verdad. Por supuesto, yo considero que la verdad que yo vivo dentro de mi fe es la que me permite caminar correctamente en el mundo, pero otros pueden encontrar otras verdades que pueden ir coincidiendo también en el camino, ¿ya? Y eso ha sido también muy complejo de parte de la iglesia.
se sacan cifras de cuántos católicos hay y de cuántos evangélicos hay y de cuántos no católicos, no evangélicos hay. Y digo, ¿qué importan las cifras? Veamos cómo nos comportamos los católicos y los cristianos, ¿ya? Y pongo un ejemplo bien práctico de cómo nos comportamos. Hace unos días atrás yo mandé una carta al Mercurio acerca de lo que había ocurrido en San Miguel, y cuando uno se mete en el blog, ¿no es cierto?, del Mercurio, de MOL, y ve todos los comentarios que hay, ve comentarios tremendos, tremendo, y uno dice, pucha, no sé si serán católicos o no serán católicos, no voy a entrar a juiciarlos tampoco, pero yo digo, hay algo que no hemos logrado meter en la sociedad. Ellos a lo mejor han tenido experiencias muy malas en relación a la delincuencia, tendría que hablar con ellos y no los quiero enjuiciar porque desde el dolor tú puedes hablar, ¿no es cierto?, con mucha angustia de lo que te ha pasado en la vida. Entonces no quiero decir eso, quiero decir cuánto nos ha costado el poder considerar a los otros como seres humanos. Ahí me dicen, y escuché al Papa cuando llegaba a España, que esta sociedad se ha secularizado. ¿Cuándo ha estado cristianizada la sociedad? El Papa me va a decir que con los reyes católicos se mataron a casi todos los judíos, si no se convertían los obligaron a convertirse, echaron a los musulmanes. Antes los reyes católicos, cuando estaban los musulmanes, se podía convivir con las tres religiones monoteístas. Llegan los famosos reyes católicos y no se puede convivir con las tres religiones monoteístas. Lo echan del país, lo obligan. Juan Luis Vives, uno de los grandes pensadores de España, termina viviendo en Brujas, católico, casado con una mujer católica, pero a familiares de él que siguen siendo judíos, separaditas, que tienen un pequeño centro de culto en su casa, los queman, los matan. Entonces tú dices, ¿cuándo ha estado cristianizado el mundo? ¿Cuándo? Cuando le cobraban impuestos a los más pobres de España por el pan, y ese impuesto iba a parar a la Iglesia Católica y sostenía las arcas de la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Eso es católico? O sea, yo encuentro que el mundo no ha estado cristianizado. Ha estado sometido por una autoridad. Y el mundo, y especialmente España, está así secularizado por culpa de la Iglesia, no por culpa de los otros que no son la Iglesia. El mal está dentro de la Iglesia, no está fuera de la Iglesia. Y el Papa lo dijo clarito cuando iba a Portugal, que por suerte lo dijo, ¿no es cierto?, que al final lo que causaba más daño no era lo que estaba fuera de la Iglesia, sino lo que estaba dentro de la Iglesia. Y yo creo que ahí, ese poder que se quiere sostener, yo creo que estamos muy enredados, muy enredados. Y hay clases sociales también, especialmente clases poderosas sociales, que quieren seguir sosteniendo ese poder económico vinculado a la Iglesia Católica. Y yo creo que eso nos va a causar mucho daño en Chile. Vamos a seguir perdiendo muchas de las personas que viven en sectores populares producto de esto. Vamos a descristianizar el mundo producto de esta asociación con el poder, que nos puede causar mucho daño también futuro a nuestra Iglesia Católica. Nos queda mucho, pero probablemente con tu ejemplo y con el de otros vamos a avanzar más rápido. Quiero agradecerte mucho la conversa hoy día. Gracias a ti, pues.